Okay, capítulo 5 tiene que ver con los gases. En química general intensiva vamos a estudiar los gases ideales. Un gas ideal es una aproximación a la realidad. Okay. Entonces, en las temperaturas y presiones que se encuentran comúnmente en la Tierra, los gases se comportan como un gas ideal. ¿Qué tenemos para la propiedad nueva? Que solo para un gas es la presión. La presión literalmente es una fuerza ejercida por las partículas del gas cuando chocan contra otras partículas, típicamente del recipiente. Okay. Entonces la presión del gas es igual a la fuerza por la área donde fuerza es igual a la masa por la aceleración de la partícula. Okay. Entonces, básicamente, cuando tenemos la aceleración de la partícula mayor, vamos a tener más fuerza. Cuando la fuerza es mayor, vamos a tener más presión. Entonces, con este podemos anticipar a mayores temperaturas, las partículas de gas tienen mayor aceleración y este resulta en mayor fuerza y este resulta en mayor presión. Entonces se puede visualizar si usted tiene un globo, y este es un experimento que pueden hacer en la casa. Es lógico, con a mayor fuerza, el globo cerrado, por tener mayor presión del gas dentro del globo, el globo va a aumentar su tamaño. Y con menor presión, el globo debe disminuir su tamaño. Entonces, si ustedes tienen un globo en la casa, llenarlo normal con el aire por soplar, llenarlo hasta un tamaño relativamente grande para que se note la presión y después ponga el globo en su refrigeradora y si hay campo es aún más llamativo si se pone en el congelador. ¿Okay? Y debe encontrar un cambio en volumen del globo. Nosotros hoy, en este momento, tenemos una columna de aire que tiene la altura de toda la atmósfera de la Tierra. Y si podemos aproximar nuestro cuerpo como si tiene 1 metro cuadrado de área, y este indica que ese metro cuadrado de aire que está sobre nuestro cuerpo en ese momento tiene una masa de 10,000 kilogramos. Y eso es increíble. Entonces, en este momento, usted está resistiendo 10,000 kilogramos de masa de aire. ¿Okay? Si ustedes se hunden en el mar, la presión sobre su cuerpo va a aumentar porque va a tener mayor masa, no solamente de la atmósfera, pero también del agua. Y este afecta su habilidad de sobrevivir. Los animales que viven en el fondo del mar, no sé si ustedes han visto, hay algunos que son muy raros, incluyendo unos como gusanos que viven en tubos cerca a ventos volcánicos. Y entonces ellos
tiene la evolución adecuada para resistir los 10,000 kilogramos de aire y una masa adicional de la masa del agua de todo el mar sobre ellos, porque están al fondo del mar. Y cuando esos animales suben desde el fondo del mar hacia la superficie, porque un científico quiere estudiarlos, esos pobrecitos casi, hay una expansión y casi explotan, porque sus cuerpos están diseñados para resistir una gran presión. Y cuando minimizamos la presión, ellos empiezan a expandir un poco como un globo que está puesto a un área al vacío. ¿Okay? Y un proceso parecido, pero no tan extremo, pasa a los seres humanos si nosotros vamos al espacio donde no tenemos esos 10,000 kilogramos de presión. Nuestros cuerpos no pueden resistir la ausencia de la presión. ¿Okay? Lo interesante es que la diferencia en presión entre el fondo del mar y la superficie de la tierra es más que la diferencia en presión entre la superficie de la tierra y el espacio. Ok, entonces, ¿cómo vamos a medir la presión de un gas? Ese es uno de los instrumentos más sencillos y más antiguos. Tenemos un tubo vacío en que hay mercurio. Utilizamos mercurio porque es el líquido más denso, porque es el único metal que es líquido. Entonces, si tenemos este experimento con agua, ese tubo tiene que tener una altura de varios metros. Con el mercurio solo necesitamos, como 700 y algo milímetros. ¿Okay? Entonces, lo que sucede es que la presión atmosférica empuja sobre esta superficie de mercurio y puede empujar el mercurio, va a subir el tubo. Eventualmente, la masa de esta columna de mercurio y esta masa va hacia abajo por el efecto de gravedad. Cuando la presión por la masa de mercurio es igual a la presión atmosférica, esta columna mantiene una altura estable y la unidad más antigua para presión de gas literalmente es en milímetros de mercurio, porque literalmente se pone una regla aquí, mira la altura del mercurio, boom, esta es la presión atmosférica. Una pregunta en el chat. ¿Cómo hacen los astronautas entonces para no morir cuando van al espacio? Y sí, es por el traje. Entonces, los trajes están completamente sellados y presurizados. Entonces, el traje mantiene una presión adecuada para que ellos puedan sobrevivir. Además, el traje debe mantenerlos con una buena temperatura, porque el espacio es muy frío. Lo bueno, la única ventaja que tiene en términos de temperatura es que el espacio es casi un vacío. Entonces, dado que no hay otras materias alrededor del astronauta, no hay como otra sustancia que puede absorber el calor de la persona. Entonces, una persona en el espacio pierde calor más lentamente que una persona en una piscina, por ejemplo. Porque el agua de la piscina absorbe el calor del cuerpo. En el espacio hay muy pocas partículas que pueden absorber el calor del ser humano, entonces solo pierden calor por la radiación y esa es relativamente lenta. Ok, entonces las unidades de presión, utilizamos más que todo la presión atmosférica estándar en unidades de 1 atmósfera. La unidad es una atmósfera. Esa es la presión que soporta una columna de mercurio de 760 milímetros de altura a 0 Celsius al nivel del mar. Entonces, siempre tenemos una definición exacta. Entonces, la presión atmosférica hoy
es aproximadamente una atmósfera. Puede ser un poco mayor, puede ser un poco menor, depende de que si viene una tormenta o no. Entonces, las unidades que vamos a utilizar comúnmente son atmósfera, milímetro de mercurio, que es igual a torr. No sé por qué ellos quieren poner otro nombre, pero existe y por razones históricas que milímetro de mercurio también está conocido como torr. También la unidad de pascal o kilopascal. Y este tiene el nombre de un científico, el señor Pascal, que hizo muchos experimentos sobre la presión de un gas. Entonces ahora vamos a hacer un cálculo. Tenemos un barómetro de mercurio que mide la presión atmosférica de 700 milímetros de mercurio. Queremos saber cuál es la presión en kilopascales. Para resolver esta pregunta es simplemente la manipulación de unas unidades. Entonces voy a utilizar mi nuevo amigo, el análisis dimensional. Empiezo con los 700 milímetros de mercurio. Yo quiero convertir milímetros de mercurio a kilopascal. Entonces yo voy aquí arriba y yo veo que 700 milímetros de mercurio es igual a 101,325 kilopascal. Entonces yo puedo escribir aquí, 101,325. La realidad es que 6 cifras significativas en este cálculo no es necesario porque 700 está limitado a solo 3 cifras, pero no pierdo mucho por escribirlos, mucho tiempo, es decir, y son 760 milímetros de mercurio. Okay. Vamos a notar que esos aquí, esos son números exactos. Porque es por definición, la definición arriba. Okay. Podemos ver que Pascal y kilopascal, para tener un número exacto hay que tener un montón de cifras significativas. Entonces vamos a utilizar esos como números inexactos y tomar en cuenta la cantidad de cifras significativas. Entonces aquí yo pongo en mi calculadora. Y me da 700 por 101 y 760. Y este nos da 93,3257 kilopascal. Estoy limitada a esas 3 cifras significativas. Entonces solo debo tener 3 en mi respuesta final. Entonces voy a escribir mi respuesta final, 93,3 kilopascal. ¿Preguntas aquí? No, profe. Entonces continuamos. No tenía animado. Ok, entonces hay varias leyes de gas. Primero es la ley de Boyle. Este tiene la relación entre volumen y presión. Él realizó unos experimentos y para determinar, aquí él tiene cierto volumen de gas en un tubo. Obviamente está cerrado aquí. Tiene la forma U y aquí está abierto. ¿Okay? Y cuando él agrega solo un poco de mercurio, la presión del gas
es igual a la presión atmosférica, más o menos vamos a medir este volumen de gas, ¿ok? El volumen de gas es proporcional a esta altura. Él agregó más mercurio para aumentar la presión sobre el gas, ¿sí? Porque ese mercurio empuja hacia abajo, entonces fuerza el gas, ocupa menos volumen. Agregamos otra vez más mercurio, resulta en mayor presión y menos volumen. Entonces, él tiene esta relación. Entonces, podemos notar de que hay una relación inversa entre volumen y presión. Podemos representar este matemáticamente. Volumen es proporcional a 1 sobre presión. Entonces, esta letra alfa en griega, en este contexto, significa que es una relación. Solo queremos decir que cuando aumenta la presión, disminuye el volumen. ¿Okay? La razón que tiene una forma U es porque si él trató de tener solo un tubo lineal, por ejemplo, si él había tratado de hacer el experimento con un tubo de ensayo, por ejemplo, el gas va a salir del tubo. Wow. Y el mercurio que trata de poner encima va hacia abajo y el gas sale del tubo. Entonces la forma U es para atrapar el gas. Dado que el gas es menos denso del sólido, cualquier gas es menos denso de cualquier sólido, o de cualquier líquido, perdón. Bueno, y un sólido. Entonces el gas está atrapado en el lado izquierdo del tubo. Otra pregunta en el chat, si tiene que saber las conversiones, entonces sí, ustedes probablemente pueden memorizar los 760 milímetros de mercurio es igual a una atmósfera porque está utilizado frecuentemente. De Pascal o kilopascal de 101,3, este también se usa frecuentemente. Ustedes pueden memorizarlo o incluirlo en un formulario que ustedes preparen para las tareas y las quizzes, exámenes. Okay. Entonces, cuando tenemos esa relación, lo que pueden hacer es si hace volumen contra 1 sobre P, nos da una relación lineal. Okay. Ok, el señor Charles estudió la relación entre volumen y temperatura. Aquí tenemos una versión del experimento que ustedes pueden hacer en casa, pero ese es más extremo, porque en vez de solo ponerlo en el congelador, ellos han vertido el nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido es muy frío, es como 70 y algo Kelvin, entonces muy, muy frío, menos 200 Celsius aproximadamente. ¿Okay? Entonces podemos notar que hay una relación directa. Cuando disminuimos la temperatura, el volumen disminuye también. Entonces cuando aumentamos la temperatura, el volumen aumenta también. Entonces con esos datos, el volumen versus la temperatura, podemos hacer una línea de tendencia. La extrapolación de esta línea de tendencia nos llega a una temperatura en la que el volumen teóricamente será 0. ¿Okay? Entonces, dado que es imposible imaginar un volumen negativo, tenemos la idea de que hay una temperatura mínimo del universo. Ese es el 0 absoluto de la escala de Kelvin, el negativo 273 grados Celsius, y es imposible tener una temperatura menor a 0 Kelvin. ¿Por qué?
si tenemos un gas a una temperatura menor que 0 Kelvin, el volumen del gas estaría negativo. Y personalmente yo no puedo imaginar un volumen negativo. ¿Okay? Entonces, para indicar una relación directa, es volumen proporcional a temperatura. ¿Okay? Entonces, conforme aumenta la temperatura, o no, el volumen aumenta conforme aumenta la temperatura. Okay. Otro ley, este es de Avogadro, nuestro amigo del número de Avogadro del capítulo de estequiometría. Él estudió la relación entre volumen y cantidad. Entonces, aquí tenemos un experimento. Tenemos un cilindro en que podemos mantener la presión constante. Podemos ver la presión en cada experimento es igual. Y él se dio cuenta que si él agrega más gas al sistema, el volumen aumenta. Si él elimina gas del sistema con la presión y temperatura constante, el volumen disminuye. Entonces, lógicamente, el volumen es directamente relacionado con la cantidad de gas. Utilizamos N para moles de gas. ¿Okay? Entonces, más gas ocupa más volumen si la presión y temperatura es constante. Completamente lógico. Ok. También Avogadro hizo otros experimentos y él encontró su hipótesis de Avogadro. Entonces, tenía una muestra de helio, nitrógeno y metano. 3 gases completamente diferentes. Cuando él tenía 22,4 litros de cada uno, a la misma presión de una atmósfera, a la misma temperatura de 0 Celsius, la masa del gas varía, pero la cantidad de moles de gas o la cantidad de moléculas de gas era constante. La relación anterior es entre volumen y cantidad de gas o moles de gas y es directa. Entonces el volumen del gas aumenta conforme aumenta la cantidad de moles de gas. Entonces, dado que hemos visto en las leyes anteriores que volumen es proporcional a 1 sobre la presión, que volumen es proporcional a temperatura y que volumen es proporcional a moles de gas, yo puedo decir que el volumen es proporcional a moles por temperatura sobre presión. ¿Okay? Y yo digo proporcional porque yo no sé cuál es la pendiente de esa relación. No sé si hay otro factor, otro constante que debo multiplicar. Cuando yo hago una relación como manipulada, tengo la presión por el volumen, es proporcional a la cantidad de moles de gas por la temperatura. Y para cambiar proporcional a igual, necesito poner una constante. Este constante R es la constante de gases ideales y podemos calcularlo utilizando los datos aquí. Vamos a despejar R, entonces R es igual a presión por volumen sobre moles por temperatura. Vamos a sustituir los datos aquí, pero no queremos dividir entre 0, entonces la temperatura no puede ser 0 Celsius, sino vamos a convertir este a Kelvin y 0 Celsius es 273,15 Kelvin. Okay. Y este es un número muy grande y tal vez ustedes pueden reconocer 6,02 por 10 a la 23. Este es igual a 1 mol. Okay. Entonces, si la presión es una atmósfera, el volumen es 22,4 litros, la cantidad de gas es 1 mol y la temperatura es 273,15 Kelvin, podemos calcular
El valor de R es 0,0821 atmósferas litro entre mol Kelvin. ¿Ok? Entonces, este es una constante muy, muy importante para este capítulo y también en el capítulo de equilibrio químico. Entonces, en esta práctica, esos números para hacer este cálculo aquí vienen de esos datos. Lo interesante aquí es que esta relación es igual para todos los gases ideales. Y en este curso estamos utilizando gases ideales, es decir, que gases que se comportan como un gas ideal. Okay. La conversión entre Celsius y Kelvin es de este capítulo 1. Ustedes deben saber cómo convertir entre Celsius y Kelvin, sin duda, muy importante. El número de Avogadro, este viene de capítulo 3, estequiometría. También el número de Avogadro es muy importante. Y el valor de R acabamos de calcular. Ahorita les voy a compartir un cuadro que tiene el valor de R con varias unidades diferentes. Hemos visto que hay muchas unidades para presión. Por lo tanto, si cambiamos la unidad de presión, este va a afectar el valor de R. Okay. También hay valores de R con unidades de joules que vamos a utilizar después en electroquímica. Ok, entonces aquí vamos a suponer que tenemos un gas confiado a un cilindro, como se muestra en la figura aquí. Vamos a considerar los siguientes cambios. Primero, hay que calentar el gas de 298 a 360 Kelvin, mientras se mantiene el pistón en la posición que muestra en el dibujo. En este caso, la presión va a. Entonces vamos a traducir este. Podemos notar en este dibujo. La llave está cerrada. Entonces, moles de gas es constante. Cuando indica que se mantiene el pistón en esta posición, entonces este indica si el pistón no va a mover, el volumen es constante. Entonces, para responder a esa pregunta, si la temperatura aumenta, la presión, ¿qué? Dígame verbalmente o en el chat. Muy bien, aumenta. La presión aumenta. Ok, ahora, situación B. Vamos a mover el pistón para reducir el volumen del gas de 1 a 0,5 litros con presión constante y sigamos con la llave cerrada. ¿Qué va a pasar con la temperatura?
Entonces, si el volumen disminuye, la temperatura va a... Entonces, ¿qué es esa relación? Para recordarnos, podemos escribir aquí, presión por volumen es igual a moles por constante de gases por temperatura. ¿Ok? Entonces, presión constante, volumen disminuye, mol es constante, R constante. ¿Qué va a suceder con la temperatura? Es una relación directa. Gracias por participar en el chat. Muy bien. La temperatura va a disminuir. Ok, ahora vamos a inyectar gas adicional a través de la válvula de entrada de gas con temperatura y volumen constante. Entonces, temperatura, R y volumen constante. Si tenemos más moles de gas, ¿qué pasa con la presión? Entonces, la presión es... no tengo el símbolo. Ok, proporcional a moles, a N. Entonces, si N aumenta, N aumenta también. Bueno, si N aumenta, presión aumenta. Porque hay una relación directa. ¿Ok? Entonces, este capítulo tiene muchas preguntas basado en la ley de gases ideales, PV igual a nRT. Aquí se ve qué significa cada letra, P, V, N, R y T. Y interpretar basado en este si es una relación directa o indirecta. Y ahorita vamos a hacer cálculos. Okay. Entonces aquí tenemos el carbonato de calcio. Se descompone cuando se caliente para dar el óxido de calcio y el dióxido de carbono gaseoso. Una muestra de carbonato de calcio se descompone y el dióxido de carbono se colecta en un matraz de 250 mililitros. Una vez que se completa la descomposición, el gas tiene una presión de 1,3 atmósferas a una temperatura de 31 Celsius. ¿Cuántos moles de dióxido de carbono gaseoso se generan? Ok, entonces yo voy a empezar con mi ecuación de gases ideales. Yo quiero calcular cuántos moles de dióxido de carbono está generado, entonces voy a despejar N. Yo veo que el valor de R que voy a utilizar es litros, atmósferas, mol, Kelvin. Entonces, dado que la pregunta me da el volumen en mililitros, voy a pasar mililitros a litros aquí. Entonces, 200 mililitros por un litro entre 1000 mililitros me da 0,250 litros. La temperatura
debe estar en Kelvin, porque la unidad del R es litro atmósferas entre mol Kelvin. Siempre, siempre, siempre en el capítulo de gases vamos a convertir la temperatura a Kelvin. ¿Okay? Entonces puedo calcular que 31 Celsius es igual a 304 Kelvin. Ahora solo tengo que sustituir la presión, dado en la pregunta 1,3 atmósferas, el volumen en unidades de litros, la constante de gases ideales y la temperatura. Cuando yo hago voy a poner atención a las unidades para comprobar que tengo todo correcto. Entonces, atmósferas y atmósferas se cancelan. Litros y litros se cancelan. Kelvin y Kelvin se cancela. Lo que yo tengo es entre mol, resultando en una respuesta final en unidades de mol. Eso es lo que me da mi calculadora. Yo debo hacer el redondeo porque el 1,3 atmósferas solo tiene 2 cifras significativas y por lo tanto mi respuesta final solo debe tener 2 cifras. Tenemos pregunta en el chat. Profe, el valor cambia si el 273,15 es Q, antes uso el K así. ¿Ah? No entiendo. Por favor, escribir su pregunta. Ah, ok. Pienso que el Q es para, ¿es qué? No sé. Bueno, ok, 273 puede ser 273 o 273,15. Si yo había hecho 31 más 273 como 15, estoy limitada a la cantidad de posiciones decimales. 31 no tiene posiciones decimales, entonces voy a hacer el redondeo a 304. Entonces, en este caso, no afecta nada. Casi siempre es suficiente utilizar 273, pero siempre está bien utilizar 273 como 15. Siempre puede usar más cifras significativas. ¿Ok? ¿Preguntas en este cálculo? Vamos a continuar. Ahora vamos a utilizar la ecuación del gas ideal. Pregunta número 2. Las pelotas de tenis por lo regular se llenan con aire o con nitrógeno gaseoso a una presión superior que la atmosférica. Para aumentar su rebote. Bueno, si una pelota de tenis en particular tiene un volumen de 144 centímetros cúbicos y contiene 0,33 gramos de nitrógeno gaseoso, ¿cuál es la presión en pascal en el interior de la pelota a 24 Celsius? Correcto. La letra N minúscula significa moles. Ok, entonces aquí tenemos un montón de datos y cada uno con su unidad. Debemos verificar que la unidad del dato corresponde a la unidad del constante de gases ideales, el valor de R. Y aquí lo que yo voy a anotar es que yo tengo que calcular la presión en pascal. Entonces, es mejor elegir el valor de R que ya tiene presión en unidades de pascal. Me va a simplificar la vida. ¿Okay? También debo verificar que el volumen se encuentra en la unidad correcta, que en este momento no lo tiene. Debo verificar que tengo cantidad de gas en moles. Actualmente yo tengo la cantidad en gramos. Y debo verificar que tengo temperatura en Kelvin. Actualmente tengo temperatura en Celsius.
Entonces yo tengo que cambiar los datos, cada dato a la unidad correcta. No hay ningún problema. Es solo por análisis dimensional. Voy a utilizar mi ecuación de gases ideales. Quiero calcular presión, entonces voy a despejar P de presión. Necesito convertir el volumen, ahora es en centímetros cúbicos. Yo necesito que sea en metros cúbicos. Entonces, cada metro contiene 100 centímetros, pero todo este es cúbico. Entonces aquí yo tengo la cantidad de metros cúbicos. Tengo temperatura en Celsius, pero debe estar en Kelvin. Entonces voy a hacer la conversión. Entonces 24 Celsius es igual a 297 Kelvin. Y yo tengo cantidad de gas en gramos, pero debo pasarlo a moles. Entonces 0,33 gramos de nitrógeno. Voy a mi tabla periódica. Yo veo que la masa molar de nitrógeno es 14. Entonces nitrógeno diatómico es 28 gramos entre mol. Entonces aquí yo tengo la cantidad de moles de nitrógeno. Pues voy a sustituir todos esos datos en la ecuación P igual a nRT sobre V. Si yo hago el análisis de las unidades, voy a ver aquí que Kelvin y Kelvin se cancela. Que mol y mol se cancela. Metros cúbicos y metros cúbicos se cancela. Entonces, la única unidad que ha sobrevivido es de presión en pascales. Entonces, yo tengo la ecuación correcta. La pregunta en el chat es, ¿qué es este valor de R? R es una constante, es la constante de gases ideales. Esos son sus valores aquí. Muy útil tener este disponible cuando está realizando sus tareas o sus exámenes. Ese constante estaba determinado experimentalmente, como habíamos hecho unas diapositivas anteriores. Para terminar este cálculo, yo tengo este de mi calculadora, pero yo veo que esta cantidad de moles está limitado a solo 2 cifras significativas. Entonces, cuando yo paso primero mi respuesta a notación científica, también tengo que hacer el redondeo a solo 2 cifras significativas. Okay. Entonces, el valor de R viene de experimentos como este. Vamos a sacar la misma cantidad de mols o moléculas de 3 tipos de gas, poner cada uno a la misma temperatura, a la misma presión y con el mismo volumen. Y todos esos datos nos da el valor de R, la constante de gases ideales. Okay. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios adicionales. Aquí tenemos un gas en un envase de aerosol. Tiene presión de 1,5 atmósferas a 25 grados Celsius. Vamos a suponer que el gas en el interior cumple con la ecuación de gas ideal o gases ideales. ¿Cuál sería la presión si el envase se calentará a 450 Celsius? Entonces tenemos condiciones iniciales y condiciones finales. Tenemos en cualquier condición se cumple con la ecuación de gases ideales. PV igual a nRT. ¿Okay? Tenemos la presión y la temperatura inicial.
¿Ok? Entonces, presión sobre temperatura. Solo estoy despejando presión sobre temperatura. Dame un momentito. Hay un error. Ahí está la ecuación correcta. Ok, entonces despejamos presión inicial y temperatura inicial. También podemos despejar la presión final y la temperatura final. Y vamos a notar que en el estado inicial y final tenemos al lado derecho de la ecuación NR sobre V. ¿Okay? Este gas está en un envase sellado, entonces N es constante. R es una constante, siempre es constante. V, el volumen. Este envase es rígida, entonces el volumen es constante. Entonces, dado que este NR sobre V es igual a este NR sobre V, yo puedo indicar que P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. ¿Ok? Toma un segundo para asegurarse que está bien con esta combinación, con este paso. ¿Ok? Lo que queremos calcular es la presión final. Entonces voy a despejar presión final. Voy a asegurarme que cada temperatura es en Kelvin. Entonces voy a hacer este factor de conversión. Sustituir los valores. Y calcular la presión final es 3,6 atmósferas. Preguntas aquí. Okay, en el chat, gracias. Entonces, esos subíndices están allá para indicar que esa es la presión inicial, esa es la temperatura inicial. P2 indica la presión final o en el segundo estado, el segundo paso, y la temperatura en el segundo paso. Okay. Siempre que me miden la presión, hay que poner los dos, entonces, los dos, ¿qué? Presión y temperatura. No, entonces, en esos cambios de circunstancia, siempre hay al menos dos de esos valores que van a variar. ¿Ok? Entonces, hay que despejar todo que se varía. Y el otro lado tiene todo que es constante. Entonces, todo que se varía, todo que es constante. Los constantes son iguales inicial y final. Entonces ponemos lo que varía igual a lo que varía. Despejamos lo que queremos calcular. Hacemos la sustitución de los valores asegurándose que las unidades de temperatura son correctas y calcular el valor pedido por la pregunta. Vamos a hacer otro ejemplo. Número 2. Un tanque grande para el almacenamiento de gas natural está arreglado de tal manera que la presión se mantenga a 2,20 atmósferas. En un día frío de diciembre, cuando la temperatura es 2,15 Celsius, el volumen del gas en el tanque es de 3.250 metros cúbicos. ¿Cuál es el volumen de la misma cantidad de gas en un día cálido de julio cuando la temperatura es de 31 grados Celsius? Tenemos una pregunta en el chat que significa ATM. Esta es la unidad de atmósfera. Es una unidad de presión. Ok. Entonces, cuando hay un cambio de circunstancia, siempre voy a empezar con PV igual a nRT. Dice que la presión se mantenga constante.
tenemos temperatura inicial y tenemos temperatura final. Tenemos volumen inicial y queremos calcular el volumen final. Y este indica que la cantidad de gas es la misma. Entonces, P es constante, N es constante y R es constante. Bueno, R siempre es constante. Entonces, vamos a despejar V sobre T, porque es el volumen y la temperatura que va a variar. Ese es igual para el estado inicial y para el estado final. Entonces puedo combinar esas dos ecuaciones para indicar que V1 sobre T2, perdón, V1 sobre T1 es igual a V2 sobre T2. Quiero calcular el volumen final, entonces lo voy a despejar. Sustituir todos los datos, asegurándome que temperatura en Kelvin. Y este me da este valor en la calculadora, pero yo sé que debo estar a solo 3 cifras significativas. Entonces yo tengo aquí la respuesta final. ¿Ok? Usted va a saber si es constante porque está indicado en la pregunta. Por ejemplo, este dice que la presión se mantenga a 2,20 atmósferas. Entonces, presión es constante. Dice, es la misma cantidad de gas. Entonces, moles es constante. Y R es la constante de gases ideales. Siempre es constante. La razón que yo tengo la cantidad de posiciones posiciones decimales diferente es porque la pregunta me dio 2,15 grados Celsius para la temperatura inicial. Entonces, vale la pena incluir el 15 para convertirlo a Kelvin. Pero la pregunta solo indica la temperatura final es 31. Dado que 31 no tiene posiciones decimales, no vale la pena incluir las posiciones decimales aquí, porque se va a quitar por el redondeo al final. ¿Algo más con mucho gusto? Ok, voy a continuar. Ups. Ok, aquí tenemos otro ejemplo. Un globo inflado tiene un volumen de 6 litros a nivel del mar, donde la presión es 1 atmósfera, y se le permite extender en altitud hasta que la presión es de 0,45 atmósferas. Durante el ascenso, la temperatura del gas baja de 22 a negativo 21 Celsius. Hay que calcular el volumen del globo en su altitud final. Como siempre, cuando estoy hablando de temperatura, presión, volumen de gas, voy a utilizar la ecuación de gases ideales. Ustedes van a utilizar esta ecuación tan frecuentemente que es probable que lo va a memorizar. Entonces tenemos presión. PV es igual a NRT. ¿Ok? ¿Qué quiero calcular?
Yo voy a calcular el volumen final. Muy bien. Yo veo que la presión ha variado y la temperatura también ha variado. Entonces, lo que yo necesito, la presión, volumen y temperatura van a variar. Entonces, este está igual a NR. Entonces, yo puedo escribir que P1 sobre T1 es igual a NR. También P2, V2 sobre T2 es igual a NR. Entonces, P1, V1 sobre T1 es igual a P2, V2 sobre T2. ¿Qué quiero calcular? Es el volumen final. Voy a despejar V2. Es igual a P1, V1 sobre T1 por T2 sobre P2. ¿Ok? Ok. Tengo la temperatura. Ambos están en atmósfera. Todo bien allá. La presión, perdón. La presión es en atmósfera. Pero yo tengo esas temperaturas en Celsius. Entonces T1 es igual a 22 más 273, que es igual a 295. Y T2 es igual a menos 21 más 275, a 3, perdón, que es igual a 252. Entonces, voy a sustituir. P1 fue una atmósfera. V1 era 6 litros. T2 es 252. T1 es 295. Y eso es todo. No entiendo. Okay, la pregunta en el chat es ¿por qué se multiplica por un medio? ¿Por qué se multiplica 1 entre 2? No veo esta multiplicación. Ah, también necesito la presión final, que es 0,45.
que poner todo esto en la calculadora. Y nos da 11 como 3, 8, 9, 8, etcétera, etcétera. Y este es volumen en litros. Vamos a escribirlo con solo dos cifras significativas. Entonces, 11 litros. ¿Dudas aquí? El 1,0 y el atmósferas y 6 litros vienen de la pregunta. Se encuentra en la primera línea. ¿Qué otra pregunta? No, ese número 11 no debemos ponerlo en notación científica porque es un número pequeño. Si era 11 millón, sí, absolutamente. Pero solo 11, no, déjalo. Tampoco necesitamos indicar cuántas cifras significativas porque es obvio que son 2. Ok. Ups. Ok, otra pregunta en el chat. ¿Cómo sé yo cuándo que hay que poner en las fracciones? Ah, ok. Sí. Entonces, vamos a poner al lado izquierdo todas las variables que van a cambiar durante el experimento. Entonces, aquí en número 2 tenemos una muestra de 0,500 gramos, no, 0,50 gramos de gas oxígeno. Se confina a 0 Celsius en un cilindro con un pistón móvil. El gas tiene una presión inicial de 1 atmósfera. El pistón después comprime el gas de tal forma que su volumen final se vuelve a la mitad del volumen inicial. La presión final del gas es 2,2 atmósferas. Queremos saber cuál es la temperatura final del gas en Celsius. Entonces voy a empezar con PV igual a nRT. Podemos ver que tenemos presión inicial y presión final. Entonces, presión va a variar. Yo quiero que este esté al lado izquierdo. Dice, este es el volumen, la temperatura inicial y debemos calcular la temperatura final. Entonces, sin duda voy a despejar temperatura. Además, hay un volumen final
y hay un volumen inicial. Entonces voy a despejar volumen también. Por lo tanto, yo voy a tener P1 V1 sobre T1 igual a NR. También P2 V2 sobre T2 es igual a NR. Los dos combinan porque este y este son iguales. Entonces, como consecuencia tenemos P1 V1 P2 V2 sobre T1 T2. Todo este. No, perdón. ¿Ok? Quiero calcular la temperatura final. Entonces, la temperatura final es igual a P2 V2 sobre T1 o por T1 sobre P1 V1. ¿Cómo estamos hasta este punto? Los números que varían pueden ser diferentes en cada pregunta. Tal vez temperatura y cantidad de sustancia varía. ¿Ok? Entonces, tengo presiones dado en atmósferas, no hay ningún problema ya. Tengo el volumen inicial y final, no tengo números exactos, pero este indica que el volumen final se vuelve a la mitad del volumen inicial. Entonces puedo escribir que volumen final es igual a la mitad del volumen inicial. Entonces aquí la presión final, no hay ningún problema, es 2,2. El volumen V2 es igual a 1/2 V1. T1, la temperatura inicial, es 0 Celsius. Voy a pasar este a Kelvin. Presión inicial me indica que es 1,0 atmósferas. Y la temperatura final volumen inicial es volumen inicial. ¿Ok? Aquí podemos notar que volumen inicial,
Voy a poner este en rosada. Volumen inicial y volumen inicial se quitaron. Entonces, solo tengo que poner todo esto en la calculadora. Y este me da. $300 atmósferas. No, la temperatura es Kelvin. O 3,0 por 10 a la 2. Kelvin es mejor. Esa es mucha información. Vamos a tomar tenemos preguntas en el chat. Me alegro. Sí, siempre vamos a trabajar con temperatura en Kelvin. No, el volumen, bueno, si usted quiere poner el volumen inicial es 0,50, entonces el volumen final será 0,25. ¿Ok? Tenemos otra pregunta aquí. En la calculadora me da 300 Kelvin. ¿Por qué? Solo hay dos cifras significativas aquí. Debo especificarlo. 3,0 por 10 a la 2. Si está haciendo la tarea con preguntas de marcar con X, solo hay una respuesta de 300. Puede ser escrito en notación científica o sin notación científica. En el examen escrito a mano, por favor escribirlo con notación científica para que pueda ver la cantidad de cifras significativas correcta. Entonces, hemos dicho que vamos a estudiar gases ideales. Entonces, ¿qué es un gas ideal? Un gas ideal no tiene fuerzas de atracción ni repulsión entre sus partículas ni entre sus partículas y el recipiente. También el volumen de las partículas es aproximadamente igual a 0. Entonces vamos a ignorar el volumen de las partículas de un gas ideal. Ok. En realidad, un gas real sí tiene unas atracciones entre sus partículas y unas atracciones entre las partículas y la pared. Uy, perdón.
Ok. Entonces, el gas real o el gas ideal es una simplificación. Y aquí podemos ver que es una buena simplificación. Si tenemos el volumen de un mol de un gas ideal a cierta temperatura y presión es 22,4 litros. Ese es el volumen teórico. Para el cloro es 22,06, el dióxido de carbono es 22,3, amoníaco 22,4, hidrógeno 22,4, helio 22,41, hidrógeno 22,42. Entonces aquí lo que queremos indicar es que el gas ideal es una buena aproximación de un gas real cuando, bueno, voy a decir un gas real bajo condiciones de temperatura, presión, volumen no extremos. ¿Okay? Que tenemos una pregunta en el chat sobre la tarea. Sí, al final de la lección voy a explicar la segunda tarea. Actualmente está abierta y está abierta por varios días. Entonces tiene chance para realizar la segunda tarea. En este diagrama podemos ver que cuando la presión aumenta mucho, hay una desviación grande del comportamiento de un gas ideal y esos gases reales. ¿Ok? No, perdón, PV sobre NRT debe ser 1. Ese es el gas ideal. Y esos gases reales cambian mucho a altas presiones. Pero podemos ver que esas presiones son muy altas, sino 200 o 1000 atmósferas. Entonces, cuando estamos a temperaturas de, una atmósfera hasta tal vez 2 atmósferas, es una buena aproximación. ¿Okay? Entonces, la aproximación del gas ideal es mejor a bajas presiones, altos volúmenes, temperatura alta y con gases no polares con baja masa molar. Okay. Entonces, básicamente, cuando tenemos alta presión, baja volumen y baja temperatura, las partículas del gas están más y más cerca uno al otro. Entonces, básicamente hay más interacciones entre las partículas de gas
y este resulta en una desviación del comportamiento ideal. Continuamos aquí con la ley de Dalton de las presiones parciales. Tenemos aquí un nuevo valor, es X sub I. Ese se llama la fracción molar. Es una cantidad adimensional porque es mol del componente entre mol total. Entonces las unidades mol entre mol se cancelan. Expresa la relación del número de moles de un componente con el número de moles totales de todos los componentes presentes. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, tenemos ese es X de un componente, la cantidad de moles de 1, moles de 2 y moles total es moles de 1 más moles de 2. Y lo que notamos aquí, tenemos muestra 1 con su presión, muestra 2 con su presión, y la presión total es igual a presión 1 más presión 2. Entonces, la presión del componente 1 es igual a fracción molar del componente por presión 1 más presión 2. Okay. Vamos a utilizar esos en unos cálculos. Entonces, con un cálculo de presión parcial y la fracción molar, en este primer ejemplo tenemos una mezcla gaseosa formada por 6 gramos de oxígeno, 9 gramos de metano, y ese se coloca en un recipiente de 15 litros a 0 Celsius. Queremos saber la presión parcial de cada gas y la presión total en el recipiente. ¿Okay? Entonces, en el curso sabemos que utilizamos la aproximación de gases ideales. En la ecuación de gases ideales, trabajamos con moles de gas. Entonces, mi primer paso es convertir los gramos de oxígeno a moles de oxígeno y los gramos de metano a moles de metano, utilizando la masa molar de cada sustancia. ¿Okay? Entonces, con este puedo calcular la cantidad de moles total, simplemente es la suma de los dos, y es 0,749 moles total. La presión por el volumen es igual a nRT. La temperatura nos indica 0 Celsius, que es 273 Kelvin. Volumen es 15 litros. R es 0,0821 litros atmósferas entre mol Kelvin. Entonces, bueno, aquí está. Voy a elegirlo. Entonces, yo voy a calcular la presión total utilizando la cantidad de moles total. Aquí. Voy a sustituir los moles total que había calculado. Constante de gases ideales. Temperatura en Kelvin sobre volumen en litros. Entonces, la presión total es 1,12 atmósferas. La fracción molar
del oxígeno es moles de oxígeno sobre moles total. Entonces 0,188 sobre 0,749, que es igual a 0,251. Entonces la presión parcial del oxígeno es su fracción molar por la presión total. En este caso 0,281 atmósferas. La fracción molar del metano es moles de metano sobre moles total. Entonces tenemos 0,749 para la fracción molar. Si se multiplique la fracción molar por la presión total, nos da la cantidad, la presión parcial de metano. Entonces, esos valores son la de masa molar. Hay que calcularlo utilizando la masa de cada elemento en la tabla periódica. Este valor de X es la fracción molar. Tuviera que sigo yendo igual. Ok, igual no me escucharían. No. Ok. Entonces debo cerrar esta reunión y abrirlo otra vez.